deliberada a los demás. O sea, funcionarios públicos comprometidos totalmente con lo suyo, empresarios con alta responsabilidad social, pequeños, medianos, grandes, profesionales que se van a un país pobre una parte del año para atender gratuitamente o hacen otras cosas de carácter semejante que hay en Estados Unidos una cantidad. Todo tipo de trabajo voluntario. Para darles una idea, yo soy uno de los 7 personas designadas por el Sistema de las Naciones Unidas para hacer el informe mundial sobre el voluntariado. Hay 140 millones de voluntarios en el planeta. O sea, 140 millones de personas que hacen trabajo por los demás, con ustedes a la cabeza, ¿no? Los jóvenes de un techo. Las personas que hacían trabajo voluntario o dentro de su trabajo le daban un sentido social, tenían menos úlceras, menos ataques cardíacos, menos estrés y vivían más años, ¿no? La Universidad Hebrea de Jerusalén descubrió que la solidaridad segrega un compuesto en el organismo, se llama serotonina, que produce una sensación de felicidad. La universidad dice de que eso no se va a poder vender nunca en ninguna farmacia del mundo. Eso solo lo puede producir, es un producto espiritual, particular de esto tan especial que es el ser humano. Eso solo puede producir esta acción de preocupación por el otro, de solidaridad. Los primeros que recomendaron esto fueron Moisés y Jesús de Nazaret, ¿no? Los dos decían: ama a tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias. Con todo gusto, algunas preguntas. Tengo varias preguntas, voy por lo menos a hacerle una. Usted dijo al principio que estamos en un momento bastante importante en la humanidad. Yo coincido, no sé si por percepción o porque es algo que se está viviendo, sobre todo en el tema del conocimiento, pero paradójicamente estamos viendo cómo Estados Unidos y Europa se empecina en hundirse cada vez más, amén de otros ejemplos. Un ejemplo patético es este tema de la obesidad. Entonces, yo me pregunto, quizá usted me pueda ayudar, ¿eso es bueno o es malo? Muy bien, vamos a tomar varias preguntas juntas para contestarlas todas juntas. Adelante, otras preguntas o lo que quieran aportar. Sí, doctor, usted en su disertación habló que en Europa y Estados Unidos se reducía el empleo y la inserción laboral de los jóvenes. Quisiera conocer su opinión acerca del rol de la universidad, de los docentes universitarios, en cuanto a este, digamos, este nuevo componente y en cuanto al nuevo siglo que estamos atravesando. Digamos, ¿qué aristas se deben tomar? ¿Qué caminos? Gracias. Muy bien. Muchas gracias, muy buena pregunta. ¿Otra pregunta? Pregunta, opinión, lo que quieran aportar. Bernardo, en el crecimiento de las desigualdades que como usted comentó, ha tenido lugar en las últimas décadas, ¿qué papel han cumplido los medios de comunicación?
Muchas gracias, excelente pregunta. ¿Alguna más? Hola. Hace un rato usted detallaba lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa, sobre todo con estos ajustes, que parecían que nunca iban a llegar a Europa, porque en realidad eran ajustes que se lo imponían a los países del África o a los países latinoamericanos. Alguna vez hemos escuchado, no sé si es una fantasía o una realidad, que la industria farmacéutica probaba en las poblaciones periféricas, digamos, medicamentos que después los lanzaba en el mercado central de ellos. Pero ahora me da la impresión de que estas recetas que ellos están usando es como que se dieron cuenta que acá o en otros países no funcionaron, y como no les gustaba la sopa y hace mal, pues más sopa. ¿Qué indicio ve usted de que esto se pueda cambiar? Yo leo diariamente los diarios de España, porque vivía ya un tiempo, y bueno, hoy por ejemplo un diario decía que estos 400 euros que le dan a los parados, que ya no se lo pueden dar más, se lo van a dar a la parte más vulnerable, le van a dar 50 euros más, 450. ¿Pero de dónde van a salir esos 50 extra? De quitárselo a los que les sobra algo de esos 400 euros. ¿Qué indicio ve usted de que algo pueda querer cambiar o qué se hace para cambiar esto? Muy bien. Sí, doctor, buenas tardes. Le voy a hacer una consulta, quizá pueda ser un poco sui generis en algunos temas. Yo entiendo que las cuestiones vinculadas a la responsabilidad social empresaria, las decisiones, no dejan de ser también decisiones de inversión en función de lo que usted planteaba. Y con la espera quizá de algún retorno en términos de valor agregado para la empresa, fundamentalmente para la empresa, quizá más que para el producto, pero para la empresa en sí misma. Las decisiones de inversión obedecen justamente un proceso de financiamiento, porque este retorno y este valor agregado no es de corto plazo. Fundamentalmente cuando las fuerzas del mercado como las de acá todavía no exigen este tipo de planteos. Entiendo que hay algunas líneas de financiamiento para inversiones, fundamentalmente inversiones en procesos de mejora ambiental, casi a tasa cero. Quería preguntarle si en el mundo existen líneas de financiamiento para estos procesos de responsabilidad social empresaria, estrictamente no los ambientales, que incluso conozco líneas locales para procesos de gestión ambiental, pero para las otras actividades vinculadas a este tipo de procesos, e incluso presentarse como proyectos de mejora en responsabilidad social empresaria con números y con datos como para que ese proyecto tenga un análisis particular. Muy bien. Bueno, creo que tenemos un magnífico grupo de preguntas que es como para quedarnos hasta altas horas, no lo podemos hacer. Entonces yo contesto un poco brevemente, pero si les es de utilidad a través de la misma de Matías. ¿Dónde está Matías? Estaba por acá. Bueno, pueden conseguir mis libros y ampliar, ¿no? Escándalos éticos, primero la gente, que es el que escribí con Amartya Sen, con el Premio Nobel de Economía, y ahora Emprendedurismo Social, los que hacen la diferencia. Se llama, el último libro está dedicado justamente al emprendedurismo social. Primero, tu pregunta sobre hundirse, que se están hundiendo Estados Unidos y Europa. Hay una lucha por el proyecto, para dónde van a ir. Es decir, no es que toda la población apoya el proyecto y apoya estos liderazgos, nada de eso. Hay una lucha feroz por el proyecto. Está el proyecto de los acreedores y de los grandes intereses financieros internacionales que están presionando y que cada vez tienen mecanismos más, yo diría, directos. Ahora crearon la Troika, se llama. A Grecia todos los meses lo visita la Troika. La Troika es una representación del Fondo Monetario, de la Unión Europea y del Banco Europeo, para ver si cumplió, si está cumpliendo, no es si cumplió, si está cumpliendo, porque si no, no le dan las cuotas del préstamo.
Entonces ver si despidió la cantidad de empleados que tiene que despedir y si cortó el número de enfermeras, de médicos, de maestros, etcétera. No le preguntan cuántos suicidios hubo y cómo creció la tasa de desocupación. Le preguntan lo que les importa a los acreedores. Y si no cumplen con eso, entonces lo amenazan con que lo van a dejar en cesación de pagos o la decisión que finalmente se llegará a eso, de salirse del euro, ¿no? De salirse de la Unión Europea. Del otro lado está el pueblo griego. O sea, ha producido la mayor cantidad de huelgas generales de su historia, hay movilizaciones permanentes, ha generado de la noche a la mañana un partido político que no existía, que salió segundo, que casi gana las elecciones, que es partidario total de cortar definitivamente con este relacionamiento, donde todas las decisiones sobre la economía griega las está tomando la Troika. O sea, los griegos no solo que han perdido en términos económicos, han perdido la soberanía totalmente. No deciden sobre ninguna de las decisiones centrales, etc. Hay una lucha en toda Europa, ¿no? Las elecciones en Francia las ganó alguien que es partidario de un proyecto opuesto totalmente a este proyecto. Estamos hablando de Francia, o sea, la sexta economía mundial. Y una de las primeras propuestas de Hollande, que tiene un paquete de propuestas reactivantes muy fuertes, todo lo contrario de España. O sea, tiene un paquete de propuestas para reactivar y reactivar y reactivar. Una de las propuestas es que toda persona que gane más de 1.200.000 euros al año, el Estado le va a quitar el 75% de lo que gane por arriba de esa cifra. Porque no lo necesita, ¿no? Con 1.200.000 euros al año, o sea, casi 100.000 euros por mes, o sea, estaría ganando $150.000, para darles una idea, por mes. Bueno, no la va a pasar mal, ¿no? Y en cambio que reparta un poco, que ayude a financiar la educación, la salud, los subsidios para el desempleo, etc. Ese es un proyecto formal que tuvo una resistencia abrumadora del 1% más rico de Francia, digamos que lo está amenazando con irse a vivir a otro lugar, pero bueno, si se van a Luxemburgo o a algún paraíso fiscal o a las Bahamas, no van a tener el mercado francés, ¿no? El mercado interno francés. Entonces eso es una pelea. En España la pelea por ahora la ganó el proyecto ortodoxo, lo que tú dices, yo lo he estado siguiendo atentamente, y vean cómo la decisión del presidente de España, que no son decisiones propias siquiera, ¿no? Porque ahí también está la Troika controlando las cuentas de España. La decisión del presidente de España fue cortar totalmente los 400 euros, Iban a suprimir el subsidio al desempleo, el seguro, digamos, de desempleo, y que se las arreglaran. Iba a ser 6 meses y después que se las arreglaran. Y se las rebeló el pueblo español de todas las formas posibles, y se rebeló parte del partido en el poder. Algunos de los principales jefes de Estado regionales del partido en el poder dijeron: no, hasta acá vamos. Después ya estamos en el suicidio político virtualmente. Vamos a provocar un conflicto que no lo va a poder apagar nadie. Y entonces retrocedió, porque originalmente iba a suprimir eso. Y entonces está insistiendo con pedirle a la Troika que le dé más plazo para hacer recortes. O sea, el proyecto del 1% de la población del mundo es acrecentar sus riquezas y a corto plazo. No importa lo que pase con el resto. No les importó nunca, porque así hicieron esas riquezas, digamos, no en los casos de Buffett o de Gates, pero sí en los casos. Ahora se está dando una película en Estados Unidos, una documental sobre Donald Trump. Uno sale de esa documental con una sensación de horror moral tan grande
es una de las personas más ricas de Estados Unidos. Es un criminal, o sea, y además cree que es el hombre más inteligente del planeta. Es una combinación tan grosera de los peores atributos de la especie humana. Como la película muestra cómo está en este momento desalojando, tratando de desalojar por la fuerza a la población de un condado del norte de Inglaterra. Son 5.000 personas que han vivido toda la vida ahí, un pequeño pueblo. Quiere a toda costa comprarle los terrenos, y ellos se niegan totalmente, para construir el club de golf más lujoso del mundo, ¿no? Y envenenar toda la zona, porque eso contaminaría toda la zona, etc. Y esto con una dignidad fenomenal. Gente pobre, pequeños agricultores, pequeños comerciantes, dijeron, no vendemos un centímetro cuadrado. Entonces está presionando con operaciones policiales, tiene comprada, la película muestra, la documental muestra, amenazas de muerte, todo tipo de cosas. El 1% tiene un proyecto de dominación, le molestan mucho las clases medias del mundo, porque las clases medias suelen ser librepensantes, contestatarias, entonces cuanto más se empobrezcan las clases medias, mejor. Pero el proyecto no es el único proyecto. En Estados Unidos es donde el escenario está caliente al máximo. Y esta pregunta contesta un poco también a alguna de las otras. Ustedes me preguntaban sobre la industria farmacéutica, la posibilidad de cambio. Me preguntaban sobre la desigualdad, esta la dejo aparte. En noviembre va a haber elecciones. Se va a definir mucho en esas elecciones, para Estados Unidos y para el mundo en su conjunto, porque esta vez hay dos proyectos totalmente diferenciados, ¿no? Con una nitidez total, digamos, ¿no? Está el proyecto de Rume Ryan, digamos, que no es el proyecto del Partido Republicano en realidad, sino del Tea Party, digamos. El Tea Party tomó el control, digamos, tiene el control. El señor Ryan es un señor de 42 años, que fue el que preparó el proyecto de cómo salir del déficit. Lo presentó al Congreso, y el proyecto de cómo salir del déficit de Ryan es eliminar el seguro social, el Medicare, el bono alimentario para las familias más pobres, no tocar un centavo del gasto del Pentágono y del gasto militar, y aumentar los impuestos a la clase media. Ese es el proyecto. Y cuando un periodista el otro día lo entrevistó y le dijo, señor Ryan, si a usted se le presenta un hombre de su edad, de 42 años, que está muy enfermo y que está desempleado y que no tiene cómo atenderse, porque usted, según su proyecto, está cortando toda la medicina pública, según su proyecto, no tiene ningún lugar donde ir, ¿usted qué hace? Y entonces le contestó, si él llegó a esa situación, es su responsabilidad. Esa fue la respuesta, ¿no? O sea, el proyecto es muy claro, la insolidaridad total. El otro me importa nada. Yo no soy responsable por el otro para nada. Todo lo contrario de lo que dice la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, todas las cosmovisiones. Ese es el proyecto por un lado. Cero aumento de impuestos a los ricos, más desgravaciones, jugar lo mismo que en Europa, es decir, se supone que eso va a estimular las inversiones. Buffett les dice una y otra vez, yo hace 30 años que asesoro inversores, jamás conocí un inversor que dejara de hacer una buena inversión porque aumenten los impuestos, dice Buffett. Jamás, digamos, eso. Entonces, que no me argumenten de que porque se aumente el impuesto al 1% más rico, eso va a desestimular. En cambio, dice, durante los 8 años de Bush hubo estímulos máximos al 1% más rico y la economía cayó totalmente y el desempleo fue feroz, o sea, eso no produjo ningún efecto reactivante de ningún tipo en la economía. Y por el otro lado está el proyecto Obama. Digamos, Obama no cumplió con todo lo que había prometido. Digamos, hay críticas, etc. En el camino, el Tea Party ganó las elecciones en la Cámara de Diputados, digamos, y obstruyó desde ahí todo. Digamos, cuanto más se hundiera la economía, mejor
para la conquista del poder, digamos. Entonces ya no importa nada. Incluso le impidió, puso a Estados Unidos al borde de la cesación de pagos, ¿no? Hace poco tiempo atrás. Le quitó la facultad de refinanciar la deuda externa, digamos, etc. Hizo todo para destruir la economía. Obama, en medio de todo eso, tiene un balance absolutamente positivo. O sea, logró hacer aprobar la ley de salud, logró una serie de cosas. Y el proyecto es totalmente diferenciado del otro, ¿no? El proyecto dice más impuestos a los más ricos, menos impuestos a la clase media, recuperar la inversión en salud, construir infraestructura, aliento a la industria nacional, etc. Están chocando los dos proyectos, pero no es sencillo el asunto, porque el 1% más rico tiene muchos recursos. Un recurso es el que tú mencionaste recién, es el control de una parte muy importante de los medios, ¿no? La cadena de televisión más importante de los Estados Unidos es Fox, tiene 600 estaciones de televisión. El dueño de Fox es uno de los empresarios más criminales del planeta, es Murdoch. Tiene a sus 11 subordinados inmediatos en este momento presos en Inglaterra por haber hecho espionaje sistemático de las conversaciones telefónicas de miles de personas para llenar sus diarios sensacionalistas de noticias de esas características, etc. Y desde ya Fox y Murdoch apoyan con todo, absolutamente con todo, al Tea Party, etc. Entonces la pelea es una pelea difícil, ¿no? Para el 1% más rico, apoyar a la ultraderecha en Estados Unidos es una inversión, como tú lo razonabas. Todo lo que aporten en campaña electoral son miserias respecto a lo que van a conseguir en desgravaciones fiscales o en que les aumente los impuestos si gana Obama. Hay una complicación mayor, que es que se estima que el 40% de la gente no va a ir a votar, y la campaña de la ultraderecha está haciendo todo lo posible para hacerle difícil ir a votar a los pobres en Estados Unidos, a la gente de color y a los pobres. Les están exigiendo documentos que nunca se exigieron en los Estados Unidos para ir a votar, están alejando los puestos de votación en los lugares que controlan, digamos, etcétera. Está lleno de denuncias sobre esas cosas, y además la votación es un día martes, en lugar de ser un día domingo. No es obligatoria, es voluntaria. Con eso y todo, veremos lo que decide el pueblo americano. Hay muchos, de todo Hollywood, los intelectuales, los escritores, muchísimos jóvenes están trabajando por Obama y por la campaña de Obama, etcétera. En el fondo, además, todo el mundo sabe que algo que es intolerable totalmente para el Tea Party es el color de piel de Obama. En todo esto, digamos, no tuvieron más remedio que transar la vez pasada ante la abrumadora diferencia, etcétera. Pero ahora ese enfrentamiento va a ser, pero no hay un hundimiento mecánico. Hay una pelea que incluso en la que los sectores, digamos, más humanistas del género humano pueden perder episodios, pero la pelea continuará, digamos. Y finalmente Martin Luther King logró desegregar, ¿no?, los Estados Unidos, y Mandela logró lo que logró en África, y Gandhi logró lo que logró. O sea, la pelea es larga, digamos, continúa, y yo soy optimista. Yo estoy lleno de esperanza, y con esto contesto lo que me preguntaste cuando dijiste si hay, uno de ustedes cuando dijo si hay salida de esto. Claro que hay salida, porque hay países que han mostrado, no es un invento klicksberiano, digamos, hay países que han mostrado que se puede construir sociedades absolutamente prósperas. Noruega es el número 1 del mundo en todas las tablas de desarrollo humano de las Naciones Unidas, de convivencia con el medio ambiente, cero pobreza. Entonces alguien puede decir, bueno, claro, es fácil porque tienen petróleo. Arabia Saudita tiene mucho más petróleo que Noruega.
60% de la población es pobre y las mujeres no pueden manejar, está prohibido que manejen y están discriminadas absoluta y totalmente, y la población está como está. Entonces no es solamente una cuestión de tener petróleo. Noruega invirtió todo el petróleo en la gente, pues, y construyó una sociedad. Los empresarios son de una altísima responsabilidad social empresarial. Yo estuve allí invitado en varias oportunidades, en una de ellas por los empresarios. Y entonces les pregunto, ustedes ganan mucho menos que los empresarios americanos. La relación en Noruega es 5-1 entre los que tienen más y los que tienen menos. En Estados Unidos, ya les dije hace un rato, ¿no? Entre lo que ganaba el presidente de Lehman Brothers y un obrero en los Estados Unidos ganaba $8 por hora. Él ganaba $25.000 por hora, ¿no? 3.000 veces más, ¿no? Entonces les digo, pues ustedes ganan mucho menos que los empresarios europeos promedio y que los empresarios americanos. Absolutamente, pero en Noruega nuestra cultura, la cultura no llueve, desarrollaron eso en la educación. En nuestra cultura está una cosa que se llama el igualitarismo. Nosotros creemos en el igualitarismo, creemos que no tiene que haber distancias importantes en una sociedad. Y me explicaron, los fines de semana gran parte de la gente se va a bungalows en las afueras de la ciudad. Está prohibido socialmente, no legalmente, tener un bungalow más lujoso que el del vecino. Exactamente igual que en nuestros countries, ¿no? Exactamente al revés, está mal visto. Y finalmente el presidente de los empresarios me dice, está mal visto ser muy rico en Noruega. Igualito que en la época de Menem, en la Argentina, etc. Esas sociedades, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca. En Suecia es la sociedad perfecta en eliminación de la discriminación de género. Todo es 50% y las tareas de hogar son 50%. Todo es 50%. Noruega, una mujer que da a luz tiene 18 meses de licencia posparto y el marido 3 meses de licencia posparto, porque los dos tienen que colaborar, etc. Y toda la sociedad lo paga, ¿no? Y cuando uno les pregunta, bueno, pero eso es una inversión muy fuerte, esa es la mejor inversión que hemos hecho. Por eso tenemos la población, una de las poblaciones más calificadas del planeta, con mayores niveles de estabilidad emocional, coeficiente intelectual, y podemos hacer lo que hacemos tecnológicamente en tantos campos. Esas sociedades, por ejemplo, son sociedades que muestran que es posible prosperar económicamente, tener una clase empresarial que tiene todo el terreno para desarrollarse y al mismo tiempo tener a todos incluidos en el sistema, incluidos con esperanza. Tienen la más baja tasa de criminalidad del planeta. Entonces uno dice, bueno, ¿será que están llenos de policías? No. Finlandia, por ejemplo, es el país con menos policías por habitante. Y si este loco pudo asesinar a tantas personas en Noruega, es porque la policía es muy pequeña y jamás había habido un acto criminal de esa envergadura. Entonces no estaba preparada de ninguna manera para una situación que no está. Y si tienen pocos policías, entonces ¿por qué tienen la más baja tasa de criminalidad? Tienen 0,5 homicidios cada 100.000 habitantes por año. En Estados Unidos hay 15 homicidios cada 100.000 habitantes por año, para darles alguna idea. ¿Por qué tienen la más baja tasa de criminalidad? Porque la inclusión de los jóvenes es total. Todos los jóvenes pueden estudiar desde el preescolar hasta terminar un posgrado. Van a tener trabajo y tienen un seguro de salud total y un seguro jubilatorio total, etc. Entonces, ¿quién se va a meter en el crimen en esa situación? Solo casos patológicos, etc. Entonces, su seguridad ciudadana es la máxima. La seguridad ciudadana no se gana con policía, ¿eh? La policía es muy necesaria para desarticular el crimen organizado, pero los jóvenes, la delictualidad joven, en nuestro país con tasas tan altas de jóvenes excluidos del sistema, se gana con más educación, con más inclusión social. Entonces hay un proyecto alternativo en el planeta. No está solo el proyecto neoliberal ortodoxo que se está aplicando en Europa. En Estados Unidos los dos proyectos están en disputa. Y Obama fue un paso en una dirección
humanista y social en Estados Unidos. No pudo hacer su programa, pero hizo una cantidad de cosas bien significativas.